Bendiciones, mis amados hermanos que nos sintonizan a través de Itai Rama San Salvador y a través de la señal La Voz Evangélica AIC El Salvador. Estamos nuevamente en una de las conferencias que habíamos programado en conmemoración de los 43 años de Itai Rama San Salvador. Entonces hemos venido de una serie de conferencias y les agradecemos a todas aquellas personas que se han estado conectando a través de la señal de Facebook Live. Nuestras disculpas del caso por algunos inconvenientes técnicos que hemos tenido ir eh, solucionando en el camino, pero esperamos que lo principal es pues las conferencias, la palabra del Señor que se está transmitiendo. Agradecerles a cada uno de los exponentes anteriores que han estado con nosotros, como el reverendo David Martínez Tica, el hermano Juan Meléndez, hermana Noemí Guzmán, que ellos pues han dedicado su tiempo para que podamos disfrutar, podamos compartir con ustedes a través de la señal de Itai Rama San Salvador y la revista La Voz Evangélica. También pues agradecer al equipo de medios masivos que pues nos ha estado apoyando con las transmisiones, a Manubaldo, hermana Leslie Gómez, que también ha estado con nosotros, y pues los demás miembros también del equipo de medios masivos, que aunque su rostro no se vea en pantalla, pues muy importante con nosotros que ellos nos apoyen. Un saludo al cuerpo ministerial del Campo Misionero del Salvador, así como nuestras autoridades tanto regionales como internacionales, que posiblemente puedan estar viendo esta transmisión en vivo. En esta ocasión quiero agradecer al reverendo Rafael Hernández por su participación. Él es el presbítero del Circuito 1 acá en el Campo Misionero del Salvador, pastor de Iglesia Filadelfia en Soyapango, encargado de uno de los anexos del instituto en, en Soyapango también, y pues quien tiene un gran historial y una gran experiencia con nuestro instituto. Muchas gracias, hermano Rafael, por su participación. Y yo quiero cederle los micrófonos para que dé inicio a su conferencia, agradeciéndole a todos por su sintonía. Así que, sin más preámbulo, dejo con nosotros a nuestro hermano Rafael. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite dirigirme a todos ustedes. Agradezco esta invitación a ser parte de esta celebración de 43 años de nuestro amado Instituto Teológico en El Salvador. Dios bendiga a nuestra directora de educación en El Salvador, a exhortadora Noemí Guzmán, a nuestro director regional, exhortador Juan Meléndez, Dios le bendiga, a nuestro director de Rama San Salvador y director de medios masivos, al licenciado Melquisedec Ruano, y a todo su equipo, porque están haciendo un excelente trabajo de comunicación y los felicitamos en gran manera. Dios bendiga a mi amada iglesia cristiana Filadelfia y a cada uno de los de esta transmisión que me ha sido asignado en esta celebración de este aniversario. El tema que se me dio ha sido educación teológica y el trabajo de evangelismo de la iglesia. Y para eso yo voy a leer la palabra de Dios a manera de introducción y dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Eso es teología, conocimiento
de Cristo, de Dios. Lucas capítulo 4, verso 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto aún me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa porción bíblica precisamente nos habla de evangelismo. Ahora, como introducción, quiero decir esto: toda buena iglesia, toda iglesia local organizada, que tenga muchos años de estar funcionando, toda iglesia necesita y debe tener un sistema de evangelismo bien establecido por los años que tiene de estar funcionando. Si es una iglesia que tiene años de haber sido formada, indudablemente debe tener gente teológicamente capaz, preparada para liderar un sistema de evangelismo, porque toda iglesia debe tener un evangelismo. Y si esa iglesia tiene preparada, poner inmediatamente a preparar a su gente, porque una iglesia que no prepara a su gente, pues se va a quedar estancada en el tiempo. Yo voy a comparar a una iglesia que no está preparada, la voy a comparar con esto, con un carro que a mí me encanta, un carro clásico, un Mustang 1969, un auto de lujo, un auto clásico. Imagínese usted, ahí puede ver usted la imagen de ese auto cotizado, muy querido por muchas personas, por coleccionistas. Pero imagínese tener en las manos ese auto tan hermoso, potente y sin llantas. No puede ir a ningún lado, no puede lucir el auto. Entonces una iglesia clásica, una iglesia de años, una iglesia puede ser de doctrina, pero no avanza. Además de todos los programas que se llevan a cabo en nuestras iglesias, hermanos, hay dos cosas vitales para un alto crecimiento, para que la iglesia pueda crecer. Hay dos cosas muy importantes y estas son: primero, el conocimiento teológico y el liderazgo en todas las áreas. Toda iglesia debe tener un crecimiento en teología, en sus miembros, en sus líderes, y debe haber crecimiento en el liderazgo, en todas las áreas del liderazgo. Nuestras congregaciones tienen que ser bombardeadas de seminarios de liderazgo, y en nuestras iglesias debe de haber oportunidades de liderazgo donde nuestra gente se desarrolle. ¿Por qué muchas de nuestras iglesias nunca o casi nunca crecen? Si Dios es el mismo de una congregación de 900 personas, es la cantidad de membresía. ¿Por qué sucede esto en las iglesias? John Maxwell nos explica esto en su libro. John Maxwell tiene un libro, de tantos libros de liderazgo, el libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Yo espero que ya hayamos leído ese libro. Ese libro, hermanos, nos explica acerca del liderazgo, pero no tenemos que leer todo el libro para encontrar la respuesta a lo que estamos buscando. En la primera ley de esas 21 leyes, hay una ley que se llama la ley del tope. Esta ley dice así: la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. El nivel de eficacia de una persona. O sea que entre más preparada está
el alcance va a ser menos. Lamentablemente, tenemos el caso de muchos líderes y pastores que no les gusta el estudio teológico. Hay cierto miedo a que la gente se supere, y eso debe desaparecer. En este libro, John Maxwell dice lo siguiente: cuando la empresa de hamburguesas McDonald's, fundada en 1940 por Dick Richards y Maurice McDonald, los hermanos McDonald, fue administrada por ellos mismos, por sus fundadores, pero jamás ellos trascendieron, nunca avanzaron. El invento fue excelente, pero no avanzaron. La sencilla razón es porque ellos no eran líderes. Eran emprendedores, pero no eran líderes. Pero en 1954, ellos hicieron un trato con un hombre llamado Ray Kroc. Este sí era líder a sus negocios. Ray tuvo la visión enorme de un enorme potencial en este negocio y pudo ver en su mente las hamburguesas en toda la nación americana. Inmediatamente compró la franquicia de la hamburguesa McDonald's para darle forma y vender esa franquicia a otros inversionistas. Formó un equipo elegido y capacitado por él mismo para llevar a cabo este trabajo. Él capacitó su liderazgo, y con ese liderazgo que él mismo capacitó con su visión, llevó a McDonald's Corporation a toda la nación americana y a todo el mundo, y derribó el techo que los fundadores le habían puesto. Oiga esta frase: él eligió a su cuerpo de líderes y él los preparó. Esto ya lo hemos visto antes. Esto lo hemos visto en nuestro Señor Jesucristo, porque es capaces de hacer lo mismo que Jesús había hecho, de llevar el evangelio a toda criatura y de dar sus vidas por el evangelio. Hicieron lo mismo, y como Jesús dijo, hasta mayores cosas. Entonces, creo que cada pastor debe preparar su equipo. Tenemos la costumbre en nuestras iglesias de que cuando elegimos a los líderes lo hacemos en votaciones, en las pizarras, pero al final yo creo que lo correcto sería que cada líder o cada pastor capacitara su liderazgo, él lo eligiera para llevar a cabo el trabajo de la iglesia. Bueno, en conclusión, el primer preparado en teología debe ser el pastor de la iglesia local y prepararse cuanto más pueda y transmitir a su liderazgo esta visión de preparación. Solo así podrá preparar un equipo capaz de captar la visión que Dios le ha puesto. Con un equipo debidamente capacitado en teología y liderazgo, puede ser un equipo diferente, no un evangelismo suave que se hace en las congregaciones. La iglesia local debe de olvidarse de jornadas de evangelismo, ¿verdad? Espontáneas, salir ahí por las calles y hablar de Cristo y regresar a la casa así. ¿Dónde están las almas? ¿Dónde están las almas que se pescaron? El evangelismo debe ser agresivo, debe ser visionario y debe implementar un verdadero plan de evangelismo y crecimiento. En el punto número 1, tengo mitos acerca del crecimiento de las iglesias. Y esta parte la he sacado porque tenemos en nuestras congregaciones ciertos pensamientos que no nos permiten crecer y ciertos mitos que nos hacen hacernos sentir conforme como estamos. Hay iglesias que están conformes con una cantidad de miembros, aun cuando la iglesia tiene muchos años de existir. El primer mito es el número de los que asisten. Eso dicen muchos, o algunos de nosotros le hemos dicho alguna vez. En realidad, no crecen por eso, porque aunque estas iglesias hacen mucha publicidad para atraer a las personas, es verdad, estas personas no volverían
a esa iglesia si no encuentran lo que andan buscando en la iglesia. ¿Por qué estas iglesias grandes se llenan de gente? Porque la gente recibe lo que anda buscando. Cada iglesia debe lograr un crecimiento constante y saludable. Somos nosotros como iglesias, de asambleas de iglesias cristianas, capaz de darle a la gente lo que anda buscando. Mire, la gente anda buscando solución a sus problemas, la gente anda buscando libertad del pecado, anda buscando un consejo, anda buscando muchas cosas, pero ¿está la iglesia preparada para darle lo que la gente anda buscando, lo que los perdidos andan buscando? Reed Warren dice en su amor a través del compañerismo. ¿Tiene nuestra iglesia el compañerismo necesario? ¿Entra un inconverso en nuestras iglesias y le damos la atención que merece? ¿O es ignorado por todos? Porque eso suele suceder. Debe crecer en amor, debe crecer en profundidad a través del discipulado. En fuerza a través de la adoración. En amplitud a través del ministerio. Y en tamaño a través del evangelismo. La iglesia debe ser integral, porque debe de crecer. La iglesia debe de crecer. Otro mito es que todas las iglesias grandes crecen a expensas de las iglesias pequeñas. Y eso hasta su servidor lo ha dicho, porque mucha gente ha pasado por nuestra iglesia y ahora se congrega en una iglesia grande. En parte, queridos hermanos, esto es cierto en parte. Muchas ovejas emigran de iglesia a otra iglesia por diversas razones. Eso es, porque hacer eso no es evangelismo. Eso no es el evangelio. Tomar miembros de otro lugar no es evangelismo. Evangelismo es pescar peces que no han sido pescados. Si la iglesia local, por ejemplo, logra 20 almas convertidas, debe buscar la manera de retenerlas en la iglesia. He visto este vicio que se repite en nuestras iglesias, que durante el año ganan una cantidad de almas, pero en ese mismo año pierden esa misma cantidad de almas. Y la iglesia se mantiene casi igual todos los años. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene la capacidad de retener a estos miembros, no tiene consejería, no tiene programas, no tiene discipulado, porque muchas iglesias no tienen un sistema de discipulado, porque el pastor es el que da todo, es el que da la doctrina, es el que prepara los de bautismo, es el que da la enseñanza, es el que predica, o sea, y muchas veces no es alcanzada. Otro mito es que es preferible tener calidad que cantidad en la iglesia. Eso lo he escuchado yo por muchos años. Y este mito es un autoengaño que se hacen muchos pastores y líderes conciliares. Iglesia, estamos produciendo discípulos de verdad. ¿Qué calidad de discípulos son los que tenemos en la iglesia? ¿En verdad creemos nosotros que la gente que tenemos en la iglesia es mejor que la gente que está en las grandes iglesias? Porque a eso nos atenemos. Yo lo que veo son iglesias pequeñas emproblemadas, llenas de dificultades. La calidad de discípulos determinará también la cantidad de ellos. Entre mejor discípulos enseñados tengamos en la iglesia y líderes preparados, entonces estos líderes nos darán la calidad de personas y nos darán más personas. Porque se van a mucha segura. Hay otro mito que dice que se tiene que comprometer la doctrina, el mensaje para crecer. Aunque muchas iglesias quizás han suavizado su forma de predicar para crecer, hay muchas iglesias que han crecido manteniendo la firmeza de la doctrina. Yo creo que podemos crecer con la doctrina que posee nuestro amado concilio, podemos crecer. Se puede hacer sin comprometer el mensaje. Jesús se vio siempre rodeado de multitudes y jamás Jesús suavizó su mensaje.
Jesús era duro con la gente, pero la gente lo escuchaba. La gente quería estar ahí porque algo iba a suceder cuando Jesús hablaba. Incluso unos decían que habla como quien tiene autoridad. Lo que tiene que hacer la iglesia es predicar palabra verdadera de Dios. Y no escucha. Dice otro mito que otro paradigma, ¿verdad? Que si el pastor se consagra, la iglesia crecerá. Mira, hay pastores recibiendo conferencias, capacitándose en ayuno, predicando, sana doctrina, etcétera. Pero sus iglesias no están creciendo. Entonces, ¿qué sucede aquí? El pastor puede estar preparándose y estar consagrado, estar en la línea de la doctrina, pero no es suficiente. Hace falta un elemento para el crecimiento y eso se llama sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios. Dice la palabra de Dios que la sabiduría viene de lo alto. Quiero leer para ustedes Eclesiastés capítulo 10, verso 10, y dice de la siguiente manera. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dividir la leña con el hacha. Sin filo, el trabajo será costoso. Así que mejor, primero afilo el hacha y el trabajo será más fácil. El punto es este, hermanos. Sea más listo en vez de trabajar más duro. Muchas iglesias creen que haciendo eventos, campañas, vigilias, creen que la iglesia va a crecer de esa manera. La iglesia se cansa, la iglesia se aburre muchas veces, la iglesia queda gastada económicamente. No es haciendo más trabajo que la iglesia va a crecer, sino siendo sabios. Hay otro mito que dice, todo lo que Dios espera de nosotros es nuestra fidelidad. Esto es verdad en parte, porque Dios no solo quiere que seamos fieles, sino también que produzcamos frutos. Y muchos no lo están haciendo. Yo puedo ser fiel a mi congregación. Puedo ser fiel en un área. Dios quiere que yo produzca fruto en mi vida. El último mito que tengo es, no se puede aprender de las iglesias grandes. ¿Será verdad eso? Yo creo que es un error pensar de esa manera o tener como regla esto. Sí se puede aprender. Solo porque la iglesia se considera una iglesia liberal, una iglesia que le da libertad a muchas cosas. Pero debemos de extraer los principios de otras iglesias que son transferibles, principios que podemos aprender y que a ellos les han dado éxitos. No se debe copiar cosas equivocadas, pero sí lo adecuado. Tenemos que tomar, como dice la palabra de Dios, examinarlo todo y retener lo bueno. Hay cosas que tenemos que aprender de otras congregaciones que han puesto en práctica y les ha funcionado. Han tenido disciplina, han tenido esa entrega en lo que están haciendo. Así que sí es posible aprender de ellos. En el punto número 2, dice así, convierta su iglesia en una iglesia movida por una visión y propósitos definidos. Voy a repetir, pastor, convierta su iglesia en una iglesia movida por una visión y propósitos definidos. ¿Qué mueve a nuestras iglesias? Yo le pregunto esta noche a los pastores que están, ¿qué mueve su iglesia? ¿Qué mueve su iglesia? Una iglesia que la mueve la tradición. Hay iglesias tradicionalistas. Hay iglesias que dicen así, siempre lo hemos hecho así. Cuando alguien quiere implementar un cambio, la gente dice, es que aquí las cosas siempre se han hecho así. No se meten problemas, le dicen. Y la gente que quiere hacer algo se queda sin hacer nada. Esto es perpetuar esa forma de trabajo. Ven los cambios como algo malo o algo negativo. Hay gente que se resiste a los cambios porque cree que su doctrina está siendo afectada, pero los cambios son buenos.
y son necesarios. Hay iglesias no descansándose. Hay iglesias movidas por programas aburridos, metodológicos, antiguos, y no le dan entrada a muchas cosas como la tecnología. Incluso hay iglesias que no se puede usar la tecnología. Qué triste eso. Hay iglesias movidas por el edificio, por las construcciones, inversiones, embelleciendo el templo, haciendo más aulas, haciendo más salones, pero no hay gente que llenar esos salones. No hay gente nueva, ganada para Cristo. Hay iglesias movidas por los eventos, por los cultos, por campañas constantes, actividades masivas, pero no hay crecimiento. Lo importante es que todos los esfuerzos que hagamos, todos los esfuerzos que pongamos a nuestros líderes y a la iglesia, tengan réditos, hayan almas, hayan nuevos convertidos. Y si todo lo que estamos haciendo no está dando nuevas almas, estamos aplicando mal el conocimiento de la Biblia. O la iglesia carece de la palabra del Señor. Debe estar el fundamento para una iglesia saludable. Bueno, la iglesia local debe definir un propósito y este propósito debe ser sacado de la Biblia. Es un propósito que debe tenerlo escrito, integral, evangelístico, algo que se pueda alcanzar. Toda la iglesia debe identificarse con un propósito de la iglesia. Y el fundamento para una iglesia saludable es los propósitos definidos de una iglesia, producen un buen fundamento. Cuando una iglesia sabe para dónde va, sabe sus propósitos, esa iglesia va por un rumbo seguro. Una visión y un propósito claro propicia un buen ánimo. Cuando los miembros de una congregación saben para dónde se dirige su iglesia, produce ánimo, entusiasmo en la congregación. Cuando una visión y un claro, se está haciendo, se le votan, porque no hay la visión, entonces hay frustraciones. Un propósito definido permite la concentración. La iglesia está unida, concentrada. Un propósito definido permite la cooperación de la iglesia. Reducen los problemas dentro de la iglesia, el roce que hay entre diferentes directivas o grupos de la iglesia se reduce. Un propósito definido permite la evaluación del trabajo. Hay iglesias que pasan los años y no está evaluando el trabajo que ha realizado. No se sienta el pastor con los líderes a pensar en qué fallamos este año. No hay evaluación, porque no hay un plan definido. No hay un propósito en esa iglesia. Y yo tengo una parte acá en esta conferencia acerca de los propósitos, pero en esta ocasión lo voy a pasar, quizás en una posible conferencia futura se puede hablar de la iglesia de acuerdo a propósitos y aplicar esos propósitos. Son 4 puntos que los voy a pasar porque son amplios, pero son muy interesantes. Toda iglesia debe de aprender a tener propósitos y saber para dónde va. Vamos al punto número 3. El alcance de nuestra visión y propósito. El alcance de nuestra visión y propósito, aquí es donde viene la parte evangelística, la parte de evangelismo. Primero, tenemos que definir quiénes serán el objetivo de la iglesia. Cuando la iglesia ya tiene propósitos definidos, que el pastor ya habló ampliamente con su liderazgo, porque todo pastor debe tener su liderazgo de confianza. Es necesario, defina quiénes serán los objetivos de la iglesia. Primero, quiénes serán el objetivo de la iglesia. Y para eso, hermanos, es necesario
definir una estrategia de evangelismo adecuada. Aquí, en esta conferencia, no estamos estudiando una estrategia de evangelismo, estamos estudiando la teología y el evangelismo dentro de la iglesia. Y que debe de haber una iglesia organizada para que haya un evangelismo agresivo, un evangelismo organizado. Pero lo que yo le estoy aconsejando es que es necesario que la iglesia defina una estrategia de evangelismo. Hay muchas estrategias, hay muchas formas. Hay iglesias que trabajan con células, hay iglesias que trabajan en grupos, salen casa por casa, hay iglesias con visitas dirigidas, programadas, muchas maneras. Hay muchos métodos de evangelismo. Lo importante es que la iglesia elija el sistema que más va con la iglesia. La Biblia define nuestro mensaje, lo que vamos a predicar. La Biblia nos da pero el blanco, ¿dónde lo vamos a hacer y cómo vamos a comunicar este mensaje? ¿Cuál es el blanco? Es la gente que nosotros hemos decidido alcanzar. Es bíblico establecer un blanco para el evangelismo. Jesús lo hizo muchas veces. Les voy a poner un ejemplo de elegir un blanco. Por ejemplo, Jesús eligió pasar por Samaria porque él tenía un blanco. Y el blanco no era toda la ciudad, el blanco era a la samaritana. Era una mujer. Ese era el blanco de Jesús. Y Jesús logró alcanzar toda la ciudad por el mensaje de la samaritana. Entonces, ve usted cómo sí tenemos que elegir el tipo de personas que vamos a alcanzar o queremos alcanzar. Es necesario conocer estos datos, la ubicación geográfica donde está la iglesia, la demográfica, o sea, qué tipo de gente nos rodea, lo cultural, si es el campo, si es la ciudad. Pero no se puede llegar a una colonia donde hay gente preparada, o sea, intelectualmente, no se puede llegar con un mensaje tímido. O sea, debe de haber un análisis del lugar donde está la iglesia. Número 2, hay que aprender a quién se puede alcanzar mejor. Por ejemplo, ¿quiénes están más fáciles de alcanzar ahorita? Aquellos que están asistiendo a la iglesia. Aquellas amistades que están llegando a la iglesia porque se supone que la iglesia local está llevando almas sin conversa, está invitando gente. Mas, sin embargo, sabemos que eso no es así. Muchas de nuestras congregaciones solo asisten a la iglesia. Solo asisten a la iglesia y no hay almas a quien hacerle el llamado. Hay que buscar a los descarriados, hay que buscar a los necesitados. La iglesia no puede estar quieta. No puede estar quieta. Debemos de desarrollar una estrategia. El versículo 22, Pablo nos da la estrategia. Dice Pablo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo, hermanos, se hizo al pobre como pobre, se hizo al rico como rico, a los débiles como débiles, a los fuertes como los fuertes. Pablo nos enseña que su estrategia era pensar como los demás, pensar como el pecador, pensar como los inconversos. Y de esa manera Pablo se acercaba a ellos. Así que hay que definir qué clase de peces queremos pescar, ¿verdad? De ahí dependerá la estrategia. Tenemos que ir donde los peces pican, porque nosotros queremos que Dios mande los peces a la iglesia, que Dios mande a la gente a la iglesia. Hermanos, en el nombre del Señor, la iglesia tiene que buscar. Entonces la iglesia local va a ir en decadencia. La iglesia en ese lugar va a ir en decadencia. Aprendamos a pensar como un pez, así como les decía lo de Pablo. Para ganar a los incrédulos debemos de aprender a pensar como ellos. ¿Cómo le llegaríamos a un incrédulo? ¿Cómo le llegaríamos a un catedrático de la universidad? ¿Cómo le llegaríamos
a un vendedor, cómo le llegaríamos a diferentes tipos de personas de diferentes intelectos. Así que también debemos de utilizar diferentes anzuelos, ¿verdad? Para pescar, diferentes modos. La iglesia debe tener recursos de evangelización. Oiga esto, recursos de evangelismo. Hay muchos libros, hay muchos seminarios. La iglesia debe salir a capacitarse o hacerlo en su iglesia. Eventos sociales, jornadas médicas, llevar víveres a los pobres, visitar estratégicamente. La iglesia debe de usar sabiduría de parte de Dios para llevar el mensaje a las almas. Multitudes a la iglesia. Jesús nos da el ejemplo. Tenemos que traer gente a la iglesia. Jesús traía multitudes amando a los incrédulos. La iglesia local debe tener una buena aceptación en el lugar que Dios le ha puesto. Da la iglesia local un buen testimonio, da a la iglesia una buena imagen dentro de su comunidad. Porque Jesús estaba cerca de los incrédulos, Jesús comía con los incrédulos, Jesús era aceptado por los pecadores en sus casas. Y muchas veces nuestra iglesia no es aceptada en el lugar donde vive. El lugar donde donde residimos, muchas veces somos mal vistos. Y esto hay que aceptarlo, ¿verdad? Jesús atraía multitudes satisfaciendo las necesidades de la gente. Jesús hacía lo que hoy en día llamamos una obra social. Jesús hacía obras sociales, les daba de comer, sanaba, hacía práctica e interesante. El mensaje de Jesús era un mensaje duro pero interesante. Era un mensaje fuerte. Jesús, mire, muchas veces decimos nosotros que hoy hubo un mensaje en la iglesia fuerte, y decimos que ha sido un mensaje fuerte, y tal vez ha sido un mensaje de insultos, un mensaje de llamar a los pecadores, adúlteros, llamarles fornicarios, e insultando a la gente. Mire, la gente necesita escuchar, eso ya lo sabe la gente, y estarle restregando a la gente su pecado, eso lo que hace es ofender a la gente. Tenemos que acercarnos a esa gente y decirle algo diferente a esa gente. Tenemos que hablarle del amor de Cristo y tenemos que hacerle ver su error, pero hay maneras que podemos hacerlo. El mensaje de Cristo era revelador, el mensaje de Cristo era impactante, ¿verdad? La gente decía, este habla como quien tiene autoridad. La gente, incluso los fariseos, ellos mismos que parte de Dios. Escriba un plan para edificar la iglesia. Esto va para los líderes, para los pastores principalmente. Escriba un plan para edificar a la iglesia. Escríbalo, téngalo, repártalo a su gente. Mire, número 1, convierta a los asistentes en miembros. Convierta a los asistentes en miembros. Si la iglesia trabaja por amor a las almas, habrá una cantidad de asistentes constantes a los cultos. Toda iglesia debe tener un sistema de invitación constante. Y la iglesia debe estar llena de almas. Y la iglesia debe de haber almas ahí sentadas escuchando la palabra de Dios. No solamente los mismos, los de la misma congregación, sino que deben de haber almas. Y en cada culto deben de haber gentes preparadas predicando la palabra de Dios. Esto no es excluir a muchos hermanos que pueden predicar. No, pero que y en sistema evangelístico. El culto tiene que ser alegre, el mensaje impactante y bíblico, aplicar el llamado a la administración. Si hay una persona inconversa en la iglesia el día domingo, por lo menos el domingo, la iglesia puede tener 10 almas ahí invitadas. Siempre va a haber almas convertidas. Si la iglesia tiene 30 miembros, pero cada miembro lleva un alma, van a haber 30 hermanos y van a haber 10 almas o 15 almas ahí a quien hacerle el llamado. Pero si solo va a la iglesia, ¿a quién se le va a hacer el llamado? Si solo asiste a la iglesia. Pero si
yo le aseguro que si la iglesia tiene almas ahí, Dios se va a glorificar cada día, cada domingo, cada semana. Dios va a convertir nuevas almas. Y si hay una persona inconversa y sabemos que está enferma, podemos llamarla al frente, orar por ella, aunque no esté aceptando a Cristo, pero esa oración va a impactar el corazón de esta persona. Vas a recibir a Cristo. A estas personas sentido de pertenencia a la congregación. Yo he estado en iglesias de nuestro concilio donde la gente entra y nadie saluda. No hay un bienvenido, no hay siéntese por acá, no hay atención a la gente. Y hay congregaciones a las que nosotros criticamos muchas veces, donde la gente es bien atendida, la gente es bien recibida y la gente se siente respetada. Entonces, la iglesia local tiene que darle sentido de pertenencia a las personas y a los nuevos miembros. Toda iglesia bien organizada debe tener un programa de discipulado impartido por los líderes. Por eso hay que convertir a los asistentes en miembros de la iglesia. Oiga lo que dice un líder, un escritor de liderazgo. Los asistentes son consumidores, no son contribuyentes. Porque no están todavía. Hemos hablado de ganar estas almas. Ahora, los miembros nuevos que se han ganado afuera de la iglesia o dentro de la iglesia deben ser pronto llevados al siguiente paso, a la madurez. Porque no podemos permitir que los miembros que hemos ganado en la iglesia, dejarlos sin atención, dejarlos sin estudio, dejarlos sin discipulado. Hay que llevarlos pronto a la madurez. La iglesia local debe tener un sistema de discipulado para llevarlos a la madurez. Porque los miembros maduros son contribuyentes, no son consumidores. Los miembros maduros ya participan del trabajo de la iglesia, de las directivas, ya participan en los privilegios. Los miembros maduros participan del trabajo. Ya los que han pasado de ser miembros nuevos a miembros maduros aportan, están comprometidos con el propósito que hay en la iglesia, son fieles en los cultos. Estas personas le van a producir crecimiento a la iglesia y se convierte, etcétera. Y número 4, convierten a los miembros, número 3, convierta a los miembros maduros en ministros. Efesios 4:12 dice lo siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto lo dice Pablo después de los 5 ministerios. 2 cosas hay aquí, hermanos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esos son los líderes que se van a convertir en ministros, en pastores, en personas que van a dirigir grupos grandes en la iglesia. Y lo otro dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Hay 2 maneras de preparar a la iglesia: al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y a los que van a ser ministros del Señor. Transmítales su conocimiento. Pastores, transmítales sabiduría a esta gente. No hay que ser egoístas de los demás. Hay que llevarlos de ministerio a ministerio, en ascenso. Permita el crecimiento de la gente. Hay una frase que yo le digo a los líderes que yo tengo en la iglesia, y es esta frase: cuando usted deje ese cargo, que sea para recibir otro más grande, no para atrás. No se vale para atrás. Yo trato de que así sea, porque la gente tiene que pensar en crecer, humildemente, pero debe de crecer. Confíe en los líderes. Pastores, confíen en sus líderes delegando autoridad con responsabilidad. Sí, se va a equivocar, probablemente tenga errores ese líder, pero va a aprender porque le vamos a enseñar a ser responsable. Proporcione el apoyo necesario para su crecimiento. Mire, ellos no son rivales. Los líderes de la iglesia que van para ministros no son rivales. Son gente que hacen
fuerte a la iglesia. He visto años que quizás se va a convertir en una competencia o le va a quitar el ministerio o se va a convertir en alguien que le va a estar generando quizás peligro o algo, pero ese es un miedo, es algo que no debe existir dentro de los ministros del Señor, porque el Señor a quien llama, Él respalda. Multipliquemos los ministros, pastores, maestros, líderes. Cuando de nuestras iglesias surjan nuevos pastores, nuevos evangelistas, nuevos líderes, entonces hemos hecho un buen trabajo. Jesús agarró 12 hombres llamados discípulos y cuando Él terminó su ministerio los convirtió en apóstoles. En Jesús tenemos el mejor sistema de evangelismo. Jesús los preparó personalmente. Y como conclusión, en esta noche, quiero enseñarles el diagrama final que tengo ahí, en la última parte. Si usted puede ver ese círculo que está allí, está en el color celeste dice la comunidad. Es lo que acabo de explicar anteriormente. Son los inconversos. Hasta ahí llega nuestro límite. La comunidad de inconversos. A esos tenemos que hacer llegar dentro de la iglesia. Esto es evangelismo y teología dentro de la iglesia. Tenemos que usar la estrategia para que esos inconversos pasen al círculo anaranjado. Y esa multitud se va a convertir en asistentes regulares de la iglesia, invitados regulares. La iglesia debe trabajar por llevar esos invitados a la iglesia, al templo, para que escuchen palabra de Dios. Y poco a poco las almas van a ir aceptando a Cristo. Luego van a pasar al círculo amarillo, donde se convertirán en miembros, nuevos miembros, serán parte de la congregación. A miembros todavía no articulados, pasar al círculo verde, donde ellos van a ser miembros maduros, miembros comprometidos, miembros que ofrendan, que diezman, que trabajan, miembros que aportan, miembros que están en todo momento en eventos, ahí van, trabajan. Entonces necesitamos llevar a la madurez a la membresía que ya tenemos. Como paso final, el objetivo de nosotros los pastores tendría que ser llevar a nuestra gente a ser ministros, al núcleo, a ese círculo que está ahí. Oiga bien, nuevos ministros, para que la iglesia tenga crecimiento. Y estos ministros son pastores, son líderes y forman nuevas iglesias y forman nuevas congregaciones. Es de esta manera que la iglesia va a avanzar. Y como conclusión, así es como funciona el evangelismo en la iglesia. Llevar a la gente de la comunidad hasta convertirla en cristianos maduros y estos en ministros. El pastor y su cuerpo de líderes deben sentarse a definir una estrategia de evangelismo. Así que, amados hermanos, hasta aquí llego con esta conferencia y espero que Dios haya hablado a sus vidas y que sea de beneficio para todos los oyentes. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Muchas gracias, reverendo Rafael Hernández Jr., por esas importantes palabras, esa conferencia acerca de evangelismo y estudio teológico que nos ha impartido. Quiero hacerle una invitación, agradecerles a todos siempre por su fiel sintonía. Hemos tenido algunos problemas, pero aquí en El Salvador eso es casi muy frecuente, así que les pedimos las disculpas del caso y al mismo tiempo queremos invitarlos para la última conferencia de esta serie de conferencias en conmemoración de los 43 años de Itay El Salvador,
para el día de mañana. El día de mañana a las 8 p.m. estaremos transmitiendo la última conferencia, finalizando el mes del aniversario de nuestro instituto, y pues también finalizando esta serie de conferencias. Agradecemos a aquellas personas que nos escriben, que nos brindan sus comentarios para así poder mejorar pues nuestra transmisión y incluir a futuro algunas conferencias que ustedes tal vez quisieran escuchar a través de la Voz Evangélica IC El Salvador o a través del Instituto Teológico de Asamblea de Iglesias Cristianas. Entonces, agradecemos a las personas que se han conectado. Sé que todas las conferencias han sido muy importantes, con temas muy relevantes, pero también estamos a disposición de poder hacer brindar otro tipo de conferencias. Así que por el momento nos despedimos. Su servidor Melquisedec Ruano, director de Medios Masivos. Muchas gracias nuevamente al reverendo Rafael Hernández, y Dios le bendiga a todos.